Bueno, vamos a con la segunda parte, unos 20 minutos tenemos por delante para hablar de lo mismo que estábamos hablando, pero con un invitado nuevo. En este caso es Pedro Medrano, bienvenido, saludos. Buenas noches. Pedro Medrano es el gerente de la Asociación Forestal Soriana. Estamos hablando de montes, bosques de particulares y sobre el que están haciendo una investigación de la que luego haremos una referencia. Son 90.000 hectáreas en la provincia, es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, porque parece que tenemos la idea, Pedro, de que casi todo es público en cuanto a bosques se refiere, pero no, hay un porcentaje elevadísimo y hay muchos que no saben ni lo que tienen. Es decir, ustedes andan buscando a los propietarios para organizarlos. Sí. Juntas gestoras para que salga adelante una gestión razonable, porque si no está todo muy abandonado. Esa es la esencia, básicamente, del proyecto que están llevando a cabo, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos gestionando directamente unas 90.000 hectáreas, pero realmente la propiedad privada, no solo en la provincia de Soria, sino que en Castilla y León y en el resto de España, es mayoritaria frente a la propiedad pública. En España el 70% de la superficie forestal es privada. Y en Soria casi llega también a esa cifra, un 60 y tantos % muy alto. En Soria hay unas 600.000 hectáreas de terrenos forestales, 400.000 están en régimen privado y 200.000 son montes de utilidad pública. En régimen privado hay personas físicas, personas jurídicas, montes de socios de estos que están abandonados, latifundios, minifundios, incluso también ayuntamientos que tienen montes patrimoniales, que se llama, es decir, que no son de utilidad pública, que no están al servicio y uso de la sociedad, y eso es lo que entra dentro del cajón de privados. La superficie forestal privada es la mayoritaria. A mí me contaba mi padre, hacía referencia a lo que le decía el suyo, es decir, mi abuelo, que se fueron una vez a Madrid con un montón de monedas a comprarle a no sé qué conde el bosque de San Jerónimo de Valderrueda, que luego se dividió de una manera bastante artística, por cierto, si se ven los planos queda una distribución, y hay muchos que ya no saben ni que ese bosque es suyo. Ustedes están haciendo una labor ahí, y creo que además tenemos aquí el ejemplo, sí, vamos a enseñarlo porque esto la verdad que tiene gracia. Esto es una especie de búsqueda, bueno, es tremendo esto, una especie de búsqueda genealógica, la vamos a pasar porque vamos a cubrirlo entre todos. ¿Qué es esto? Esto es un bosque. Esto es un bosque, dice. Esto es el estado de propiedad de un bosque que fue vendido en la época de la desamortización, un bosque que anteriormente pertenecía a un ayuntamiento y que a raíz de las políticas desamortizadoras fue sometido a subasta pública. En vez de acudir un noble a la subasta y rematarlo un noble o un burgués, pues fueron los propios vecinos del pueblo, los habitantes, los que se organizaron, buscaron dinero donde no existía y fueron a Madrid con esas perrillas a rematar la subasta. El caso que decía yo es parecido, sí. Y estos son pues los 35 compradores del año 1868 del monte de Villabuena, concretamente. Y todos los demás son su genealogía. El costo que yo he empezado a leer, Ramírez Izquierdo, y digo, ya estamos, la zona Villabuena. Los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Y el trabajo que estamos desarrollando es un poco una llamada a que estos montes no sean presa del olvido ni del abandono. Explicar a estos señores que están hoy dispersos por toda la geografía española y algunos incluso fuera de España, explicarles lo que ocurrió, el esfuerzo que hicieron sus mayores y inculcarles un poco el gusanillo de recuperar lo que es suyo y de hacer un poco justicia con el esfuerzo de sus antepasados y en un sitio donde estaba instalado ya el abandono, romper ese circuito, empezar a crear algo de actividad y bueno, pues genera algo de trabajo en el pueblo y un poco romper ese círculo vicioso y generar una situación nueva. Que no estás, Pachi, que tú ya tienes bastante lo de narro. Bueno, son 400 y pico propietarios vivos. ¿Y de cuánta extensión? El monte este tiene unas 800 hectáreas. Ah, bueno, hombre. No digo, a ver si los hay más pequeños y los hay más grandes. Ya, quiero decir, a ver si va a haber más propietarios que hectáreas. Bueno, como puedes comprobar, hay más propietarios que hectáreas. El porcentaje de copropiedad es bajísimo, 0,08. La gente no se esfuerza en recuperar su genealogía por un tema lucrativo. Se esfuerza y quiere estar ahí un poco por reforzar su cuota de pertenencia a un grupo social y por lo que decía antes de hacer justicia con el esfuerzo de sus antepasados que compraron el monte pues con mucho sufrimiento. En los montes privados también tiene una parte de gestión, la gestión la controla la Junta de Castilla y León.
Sí, bueno, es decir, uno con un monte privado, yo tengo un bosque de pinillos y no puedo hacer lo que quiera. Tenemos, lógicamente, la creo que está normativa colaborando forestal además con regula también los aprovechamientos en los montes de particulares y bueno, también tenemos competencias ahora mismo en ayudar y colaborar, en este caso con la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, bueno, pues articular el procedimiento que Pedro se lo conoce mejor de esa constitución de juntas gestoras y bueno, pues ayudar al esclarecimiento de la propiedad y bueno, realmente hacer factible que haya un órgano capacitado para gestionar ese monte, para bueno, pues, poder aprovechar su caza, sus recursos, sus posibles ingresos y que no vayan a otras personas terceras que no son las realmente propietarias del monte. ¿Cuántas juntas gestoras hemos sustituido ya, Pedro? Pues llevamos 26 juntas gestoras en Soria, 7 en Asturias, 1 en León y próximamente vamos a comenzar ya con las primeras de Castilla-La Mancha y de Aragón, tenemos también alguna ya en Segovia. O sea, es un proceso que se está extendiendo pues, a raíz de la semilla que generamos aquí, junto con el Servicio Territorial de Medio Ambiente aquí de Soria, y se está extendiendo por toda España. En España el peso de los montes de socios calculamos que es entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas. O sea que queda mucho trabajo por hacer porque estamos hablando de muchísimas hectáreas y se ha hecho unas cuantas cositas, sí, digamos. En España hay entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas. Tan solo en la provincia de Soria tenemos perfectamente localizadas a nivel de parcela, hay unas 180.000 hectáreas, que es como toda la provincia de Guipúzcoa junta, que es un poco, esa cifra es lo que llama la reflexión, que en pleno siglo XXI tengamos en la provincia de Soria un agujero negro de ausencia de gestión, como toda la provincia de Guipúzcoa junta, creo que es una llamada a la reflexión, sobre todo en una provincia como Soria, pues que no tenemos grandes industrias y donde la actividad económica pues basa fundamentalmente por la puesta en valor de los recursos naturales. Entonces, desde nuestro parecer, uno de los grandes retos de la gestión forestal, de la gestión medioambiental y de las políticas de desarrollo rural debe pasar por poner en valor y por recuperar del abandono esa ingente cantidad de superficie que tenemos. Si no me equivoco, las juntas gestoras posteriormente, bueno, hacen un plan de gestión, etcétera, etcétera, con los recursos que tienen, pero creo que la aspiración no es que generen muchos recursos, sino sobre todo que no cuesten. Creo que no hay aspiración de, bueno, ya hemos encontrado al propietario, pues que cada año vas a tener 200 euros en tu cartilla, ¿no? Bueno, lo primero que se hace después con la constitución de una junta gestora, se adquiere capacidad de gestión de los recursos forestales, energéticos y mineros, se puede contratar con las administraciones, se pueden optar a subvenciones, es el punto de partida. Lo que hacemos después es analizar la capacidad productiva de ese territorio, hacer un inventario de los recursos naturales, desde las leñas, la madera, los pastos, la caza, todo, y organizar eso en un plan de gestión, con 2 capítulos, los aprovechamientos y las mejoras. Y lo que se trata es de llevar los 2 capítulos pues, parejos, que con lo que se va sacando de los aprovechamientos se pueda ir acometiendo un plan de mejoras. Y lo que sí que tengo que decir es que de la experiencia de las 26 juntas gestoras que llevamos constituidas, pues casi de forma unánime se está renunciando en la mayor parte de ellas a reparto de dividendos. Realmente no tiene sentido repartir dividendos con un 0,0 no sé cuántos % de propiedad, sino que lo que estamos haciendo es apostar por reinvertir ese dinero en volver a crear actividad, en volver a hacer mejoras del monte o incluso mejoras de la calidad de vida del pueblo en el que se ubica el monte. Entonces es un proceso pues, muy bonito. Yo puedo contar en mi caso personal de La Póveda, que tenemos un monte que compraron, pues en mi caso, mis bisabuelos y mis tatarabuelos junto con otros, esa generación, en 1905. Teníamos unos bosques de acebo que se nos estaban muriendo por falta de invención, por falta de podas. Hicimos la Junta Gestora, hemos presentado un plan de gestión a la Junta de Castilla y León, nos lo han autorizado y el año pasado tuvimos nuestro primer permiso de poda de ramilla ornamental. Hicimos unos centros, con la venta de los centros decidimos no repartirlo y lo hemos vuelto a invertir. Y con ese dinero este año vamos a empezar a cerrar una zona para que un ganadero que se quiere quedar allí, que tiene pues, unas cabezas, pues pueda vivir un poco más dignamente. Esos pastos que no cobrábamos nada, pues empezaremos también a cobrar algo y lo volveremos a reinvertir. Y ese caso que he explicado en el caso concreto de La Póveda, pues ocurre en muchísimos pueblos. Tenemos pueblos, por ejemplo, me viene ahora a la memoria Ledrado, que bueno, pues va a empezar a cobrar un dinero que viene de los molinos y que bueno, pues puede ser sustancioso y no lo van a repartir. Lo van a invertir en el pueblo. Están valorando pues, sacar una línea de ayudas para recuperar casas. Tenemos algún otro caso que están pensando incluso en becas
para los hijos de los compradores, los descendientes de los compradores, pues para que puedan optar a estudiar a sitios donde si no, no podrían. Es un proceso de justicia y de reinversión en favor de la sociedad local. Claro, pues como recurso, la verdad que como me gusta lo que estás contando. Se me ha quedado la cara. Yo pensaba que eso solo tenían capacidad para hacerlo los agricultores irlerdenses, que son los que cortaban el bacalao y los que nos han enseñado a cortarlo, claro. Y económicamente, ¿qué costo tiene hacer una junta gestora para los propietarios de un monte? Es decir, vamos a la práctica. Yo voy al pueblo y les digo, bueno, chicos, a ver, que hay que ponerse las pilas, que esto hay que hacerlo así, porque esto está funcionando. Económicamente, hacer una junta gestora es muy costoso. Son, pues, varias decenas de miles de euros. Porque, bueno, pues ya lo habéis visto en la sábana, que llamamos, hay que hacer una reconstrucción genealógica, hay que atender a mucha gente. Tú le explicas a una persona cómo ocurrió su historia familiar y al día siguiente viene su primo, que le vuelvas a explicar lo mismo. Y tienes que volvérselo a explicar, porque tienes que conseguir su complicidad y tienes que conseguir que todo el mundo se sienta partícipe. Cuesta muchísimo dinero. Afortunadamente, hace unos años presentamos este problema al Ministerio de Medio Ambiente, con una argumentación muy clara. Esto es una deuda que tiene el Estado español con los compradores. Les entregó un proceso inconcluso. Les entregó unas compras que no se han rematado. No se han rematado porque hay una dificultad jurídica tremenda. Y entendemos que es de justicia que se ayude a sufragar la constitución de una junta gestora. Eso el Estado español lo entendió el Ministerio de Medio Ambiente, tuvimos la fortuna que nos concedió una subvención y la estamos destinando precisamente a abaratar los procesos de constitución de juntas gestoras. Entonces, bueno, lo que pasa que ha sido, pues las solicitudes nos han superado todos los objetivos que nos habíamos marcado, todos los indicadores, y bueno, pues no sé si llevamos hechas 2 veces las que nos habíamos propuesto. Pero bueno, eso es un poco la situación ahora mismo. Confiamos en que esto se instaure en las políticas de desarrollo rural de España, igual que existe una costumbre de apoyar la concentración parcelaria, ¿por qué no puede existir la de apoyar los procesos de vertebración de la propiedad forestal? ¿Cómo lo ven eso desde la Junta? Supongo que es alfombra puente de plata, que se llama, ¿no? Somos copartícipes desde el principio, porque somos los primeros involucrados. Como ha comentado Pedro, Soria es una provincia con una superficie importante de montes privados y montes importantes, y bueno, pues la propia administración veía que había un estado de abandono, pues porque no había facilidades, sobre todo de gestión de esos propietarios forestales. Y bueno, pues nos involucramos, yo creo que desde el principio, estuvimos trabajando juntos cuando se elaboró la Ley de Montes Estatal de 2003, pues intentando articular en colaboración con la Asociación de Propietarios Forestales un procedimiento para constituir esa junta gestora. Elaboramos un procedimiento más o menos sencillo pero eficaz para que no fuese muy complejo administrativamente esa constitución de la junta gestora. Y bueno, luego se extendió a la propia Ley de Montes de Castilla y León y bueno, pues yo creo que han surgido una serie de proyectos en los que bueno, se ha involucrado plenamente la Asociación de Propietarios Forestales y bueno, pues yo creo que aquí no nos queda más remedio que estar en sintonía, pues porque somos también los máximos interesados de que haya una gestión en los montes, que no haya un estado de abandono, que no haya un peligro de incendios en ese monte, pues porque no se aprovecha, porque está sucio y bueno, pues yo creo que seguiremos ahí apoyando mientras se pueda y pues avanzando en este sentido que es muy complicado. A la Administración le viene de miedo este tipo de iniciativas. A mí me da la imsión, vamos, que es... Bueno, al final le gestionan lo que no tiene capacidad ella para hacer. Claro, pues es decir, la limpieza del monte debiéramos de hacerla entre todos, pero si el particular es particular, pues evidentemente que la haga el particular, y si al particular esto se lo ponen más fácil. Está claro que en los montes, y sobre todo en los pueblos nuestros, desde que la propia biodiversidad que había en el monte ha cambiado el monte. Es decir, los montes de ahora son una absoluta negación. Tú no puedes entrar a un monte, no tienen posibilidad de acceso, ni de visibilidad, ni de... Eso antes no pasaba. Nuestros mayores, nuestros abuelos subían al monte, cortaban todos los años, sabían dónde cortaban, cómo lo hacían, pero se metía el ganado. Un par de preguntas sobre lo que estaba diciendo. Vamos a ver. ¿Por qué? Es que me lo han dicho, me lo han trasladado esta tarde mismo cuando sabían que iba a estar José Antonio Lucas, que iba a estar Pedro, en fin, que vamos a hablar de montes. Y vamos a ver, ahora es que es una labor que hacían antes la gente de los pueblos, recogían la leña, las ramas secas, recogían las piñas, eso no se puede recoger piñas.
Cielos, pues eso es yesca para los incendios. Si uno se lleva un saco de piñas, eso que no... Bueno, ¿Qué pasan esas cosas? eso no es así. La normativa lo que no te permite ahora mismo es recolectar un fruto verde, o sea, una piña verde, pero una piña seca en el monte. Bueno, yo estoy cansado caramba, ya pues no sé de cuánto que me verde. pregunten lo mismo todo el mundo. Una piña seca, Claro, tú que no puedes... haya echado el piñón todavía no vale. Si ese propietario no tiene regulado ese aprovechamiento, que no lo tiene nadie, tú no estás cometiendo ninguna infracción administrativa. O sea, no es un problema ahora mismo. Se habla y se oye mucho, pero no hay ni abierto ningún expediente ahora mismo por recoger piña seca. Si lo que dices tú es un favor, Claro, porque estás eliminando pues ahí eso un material yo combustible lo que había además oído también. hace una utilidad para encender o para combustión en cualquier caso. Ha sido de mucho provecho la tertulia solo por eso, porque ¿Ves? estaba yo O preocupado. sea, que no Fíjate. es mentira, yo también lo había oído, ¿eh? Que no se pueden recoger piñas porque la piña, porque tal, porque tal, ya lo dices, y además como criterio, si es verde, no. Es decir, tú no te puedes subir al árbol y coger la piña con fruta. No, y además que la piña verde es la que tiene los piñones, por tanto la simiente, pero eso es lógico. Pero cuando ya está abierta completamente y los piñones desperdigados, caramba. Y en no el es más. tema micológico, Pedro, que hemos estado hablando antes de que vinieras, ¿los propietarios de los montes son propietarios de las setas que salen en el monte o no? Pues según la ley, sí. Según la ley, las setas que nacen en los montes son frutos naturales, y los frutos naturales son propiedad del dueño del terreno. Entonces, cuando vamos a un sitio, yo conozco alguno donde se pone aprovechamiento privado. Tampoco hay que mezclar cosas. Una cosa es lo que es la propiedad de las setas, que bueno, quedó clara con la ley de montes estatal del año 2003, porque hasta entonces, como bien sabe Pedro, pues había sentencias de lo más diverso en un sentido y en otro. Yo tengo una finca sin vallar y yo puedo poner ahí 4 carteles y pongo... Sí, ahora mismo un propietario es el propietario de las setas que está produciendo ese monte. Entonces, lo que pasa, bueno, que luego hay que ver cómo se regula, si ese propietario está interesado en regular esa recolección o no, que es la segunda parte, y bueno, es otro caballo de batalla en el que, bueno, pues en montes de utilidad pública está bastante claro, pero en montes de propiedad privada es donde la normativa pues tiene que evolucionar para facilitar más las cosas a los propietarios Aprovecho privados. para comentar que hubo una noticia, no sé, 5 o 6 años, de una persona denunciada en la zona del Cerro de Santana, Sí. denunciada Un porque cartel de estaba estos, recolectando setas, precisamente. Sí, vamos a ver. y estaba señalizado y al final fue el propietario el que ganó. Es decir, esto yo lo tengo señalizado como aprovechamiento particular de setas. La que nace aquí, ya sea tomillo, espliego o lagartijas, son mías y las setas también. Y ganó el procedimiento el Sí, propietario. ha habido, no lo he terminado de explicar, ha habido sentencias de todo tipo. Precisamente tras la publicación ya de la ley de montes, pues se pone un poco freno a esas dudas, porque antes era exclusivamente de aplicación el Código Civil, y tras la ratificación de la ley de montes de Castilla y León, de que las setas son propiedad del dueño del terreno, pues ya queda el tema zanjado. Entonces, ahora mismo un propietario del terreno tiene la capacidad de advertir que el aprovechamiento no es libre, poniendo simplemente unas tablillas sin necesidad de... Él no tiene que vallar. No tiene por qué vallarlo. Advierte que el aprovechamiento no es libre, no es libre, que incluso no debería tener que hacerlo, porque es que hay un refrán que me contaron una vez en Francia, y es que si no estás en tu casa, estás en la casa de otro. Entonces, eso es un poco una llamada a la responsabilidad del recolector de, antes de salir a recolectar, preocuparse de contactar, de saber dónde va a ir y de obtener el oportuno permiso, que como hablabais antes en la tertulia... A ver, Pedro, eso es complicadísimo ahora, Joder, Pedro, pero porque eso es te como lías si por el a mí monte... que hacer mountain bike por un camino y me dices, no, machote, si que por aquí no pasa, el camino es privado. Es así. No, pero Bien, es que hay un sí, momento yo que no digo, sabes dónde termina lo privado y lo público. Claro, te vas sí, con una pero- licencia para, yo no sé ahora aquí en cuáles se paga y no, para coger setas en Navaleno, te obligas a andar por el monte, terminas en el término Efectivamente. municipal de San Leonardo y no lo sabes. Te pides esas setas. Oye, yo vengo de Navaleno, no, pero el mojón estaba allí. Es complicado. Por eso he ¿eh? comentado que realmente en términos estrictos debería ser así, pero que en los términos prácticos lo que hay que hacer es advertir de que el aprovechamiento micológico se encuentra reservado. Entonces, el que recolecte setas en un sitio donde el aprovechamiento micológico está reservado por la propiedad y las recolecte sin autorización, está cometiendo un hurto. El problema es que reivindicar ese hurto hay que ir por la vía penal, y entonces al recolector se le abren antecedentes penales. Nosotros siempre hemos expuesto en todos los foros donde se nos ha llamado, y llevamos casi 10 años diciéndolo, pues eso es un disparate. Es un disparate por las dos partes, por la parte del recolector, que puede tener buena fe o mala fe, pero que se le abran antecedentes penales por eso, pues no. Y por parte del propietario, porque tiene que dotarse de abogado, de procurador,
y bueno, pues tiene que embarcarse en un procedimiento judicial y no tiene sentido. Venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo una reforma legislativa que ratifique un poco los derechos de propiedad y que los traslade a la vía administrativa, reivindicar la titularidad del recurso. Además, pensamos que no se puede aspirar a una ordenación y a una regulación del recurso sin que las bases de la titularidad estén claras. Si las bases no están claras, lo que se está fomentando es el aprovechamiento de la picardía, de picaresco, y lo que hay que hacer es garantizar a la propiedad que dispone correctamente del recurso. Y esto ahora mismo solo existe en los montes públicos. Por eso venimos demandando que para las otras 400.000 hectáreas de montes privados que hay en Soria, pues que tengan un marco legal apropiado. No sean 3 o 4 minutos, te dejo que remates. Sí, hombre, a mí, yo quería sacar esto porque, bueno, pues porque me preocupa el tema de que el monte, primero que vaya para atrás y luego segundo, justo antes de que tú vinieras, que los recursos que origina no se queden aquí, ¿no? O por lo menos en su práctica mayoría. A mí me parece que el tema de la micología hoy por hoy es mucho más fructífero que incluso la propia madera. Entonces, una junta gestora capaz de ordenar un monte es capaz de decidir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Yo creo que es inmediato poner en marcha los medios disponibles y sobre todo las normas ya, para que a partir del año que viene no se vuelva a repetir la situación de que un tío viene aquí a Soria, coge 500 kilos y se va. De la misma manera que un tío entra en un monte, puede coger lo que le dé la gana y se vaya. Y de la misma manera que al final esto repercute siempre en los mismos, porque la gente que cuida el monte es la gente que vive en el pueblo a 2, a 1 o a 500 metros del monte. Y son los únicos que no sacan beneficio, y eso es lo que no me parece normal. Y luego, insisto, si efectivamente las 4 empresas o las 5 empresas conserveras que hay, incluso podemos empujarlas y podemos ayudarles con que el tema de la explotación micológica fuera más, que duda cabe que el propio beneficio va a ser para el pueblo. Si la empresa de Navaleno, o la de Cabrejas o la de Abejar tienen 50 trabajadores y pueden conseguir 90, son 40 nuestros que se quedan en casa, ¿no? Yo eso sí creo que es inmediato y además te tienen que poner las pilas ya. Te dejo la última palabra. José Antonio, bueno, pues, ¿alguna faena tiene en todo esto, alguna labor que hacer la administración que por gestiona supuesto, los montes? Me consta que este año ha habido bastantes iniciativas para regular que la micología no haya sido un desmadre. Y lo hemos visto porque hemos visto en fin, supongo que a partir de medio ambiente precisamente esas denuncias o ese instar a que las fuerzas de seguridad pues hayan controlado más los montes, más que nunca, desde luego. Sí, bueno, yo creo que aquí para que esto funcione tiene que ser una implicación de varios sectores, ¿no? Y bueno, fundamentalmente la administración. Yo creo que ahora mismo hay una involucración, por lo menos en la provincia de Soria, y yo creo que en la Junta de Castilla y León, como he comentado antes, ha habido una involucración plena que, bueno, pues yo es de agradecer porque es personal mío, a los agentes forestales y medioambientales, porque tienen una tarea muy complicada, como veis. Hablado cuando viene toda esta gente que está viniendo, sin muchas veces con entre comillas pues actitudes pues no de lo más legal, violentas y que los amenazan y que el guarda forestal no lleva armas y bueno, ha habido una implicación en el monte con 12 zancas. Dejémoslo en intimidatoria. Sí. Ha habido una implicación también que es de agradecer a la Guardia Civil porque tiene un papel también complicado. Y bueno, yo creo que lo que todos aspiramos, y bueno, pues un poco el objetivo de la Junta en este sentido es elaborar una nueva norma que atienda a las necesidades de todos, que esté consensuada con lo que realmente necesita el ciudadano, con lo que necesita la asociación de propietarios privados, con lo que necesita las empresas del sector, y bueno, pues intentar llegar entre todos a una solución que pensemos que sea la mejor para todos. No es fácil porque es un mundo complicado, pero bueno, aspiramos a eso. Pero hay que empezar y hay que abordarlo. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado este ratito aquí en la tertulia de la 8 de Castilla y León. Muchas gracias. Pachi, muchas gracias también. Hasta la próxima. Por cierto, vamos a hablar el próximo día de la empresa familiar. Va a estar con nosotros el presidente de Castilla y León de Empresas Familiares. Tiene bastante interés la cosa. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado también. Un saludo. Y les vamos a dejar dentro de unos instantes con un personaje muy singular. Ya les aseguro que se van a reír, pese a que se trata de alguien que ha ostentado un cargo tan importante como la presidencia durante 8 años de una comunidad autónoma. Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad cántabra, que lo fue hasta las últimas elecciones y que pasó por Soria y tuvimos ocasión de estar con él un ratito y nos estuvo hablando de todo, lo divino y lo humano, y nunca mejor dicho porque habló absolutamente de todo. Como digo, será dentro de un instante. Saludos y hasta la próxima.